Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al estreno de la nueva temporada de En la Mira. ¿Creen ustedes siempre en lo que publican las portadas de los periódicos? Nosotros acá desmontaremos el mensaje y les contaremos la verdad. No estoy sola, me acompaña mi compañero Rey Gómez de Telesur. Hola, Rey. Hola, Liana. Efectivamente, vamos a comenzar una nueva temporada y como no podía ser de otra manera, este primer programa lo vamos a dedicar a un tema que ocupa titulares, portadas de los grandes medios internacionales desde hace cerca de un lustro: la guerra en Siria. En diciembre de 2015, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución para resolver el conflicto en Siria. El documento llamó al gobierno y a la oposición a hallar un entendimiento político. Durante enero de 2016, la ONU llevó a cabo diferentes encuentros para coordinar las negociaciones. El 1 de febrero, el enviado especial de Naciones Unidas, Staffan de Mistura, anunció el inicio formal de las conversaciones. 2 jornadas más tarde, la delegación opositora, respaldada por Arabia Saudí, abandonó la mesa de negociaciones. No obstante, Rusia presentó su propuesta para un cese del fuego en el país árabe. Este planteamiento de Rusia obtuvo la aprobación del Grupo Internacional de Apoyo a Siria el 11 de febrero en Múnich. Alcanzar la paz en Siria requiere que cada actor ceda, que cada bando dé su brazo a torcer. Según la ONU, más de 250.000 personas han perdido la vida y más de 4 millones han tenido que huir de Siria. Alarmantes datos, Rey. Así es, Aliana. 2 no pelean si uno no quiere. Esa es una frase que escuchamos todos desde chicos y justo hace pocas semanas, con el reinicio de los diálogos de paz en Ginebra, parecía que se haría cierta. Sin embargo, todo indica que la estabilidad en la nación árabe aún debe esperar al no ponerse de acuerdo totalmente gobierno y oposición, fundamentalmente la radicada en el extranjero y que recibe el apoyo de países como Qatar y Arabia Saudí. Los diálogos tuvieron una arrancada en falso. A la mesa se sentaba el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, el embajador de Siria ante la ONU, Bashar al-Jafari, también Riyad Iyab, jefe del Comité Supremo para las Negociaciones, y el cuarto actor era Kadri Yamil, líder del Frente Popular para el Cambio y la Liberación. No dio tiempo a que tomaran impulso. Los enfrentamientos y la división que vive Siria dio al traste con el entendimiento político y aunque estos son los participantes del diálogo, la culpa se la llevó un tercero. ¿A que no adivinan de quién estamos hablando? Nuestra corresponsal Jennifer Griffin nos informa desde el Pentágono. Incluso antes del inicio del diálogo sirio, los negociadores temían que los ataques aéreos de Rusia provocarían un fracaso del diálogo y hoy ha sucedido. Estamos intentando organizar el diálogo para la paz y Rusia se supone que está participando, así que no puede decir de puertas para afuera que participa y está intentando ser útil en las negociaciones si sigue bombardeando los grupos de la oposición a los que quería en la mesa como parte de estas conversaciones. Y ahora mismo, debido a la intervención rusa, Assad está levantando cabeza. Totalmente cierto. Rusia también intervino, así que ha sido difícil llegar a este punto. La delegación de la oposición tenía planeado celebrar un encuentro con el enviado especial de la ONU para Siria, pero canceló esa reunión. Eso habría causado un incremento de la agresión del régimen ruso en Alepo y Homs. ¿Qué te parece, Rey? Parece que no hay presunción de inocencia para Rusia. Resulta curioso, Aliana, que con tantos actores sentados a la mesa, parezca ser solo uno el culpable, como decías anteriormente. ¿Qué hizo Rusia para amanecer ese San Benito? Pues realmente es una buena pregunta. De antemano se sabía que el gobierno ruso apoya la decisión del pueblo sirio a decidir su futuro. También defiende el derecho de la comunidad kurda a participar en los diálogos y que desde septiembre del 2015 pues realiza ataques aéreos a las posiciones del Estado Islámico. También era conocido, así que sorpresas no había ninguna. Alto y claro. Vamos entonces a echar un vistazo a algunos titulares de la prensa impresa internacional. Vamos a repasarlos con la ayuda de nuestra aplicación digital. Por ejemplo, la OTAN acusa a Rusia de socavar la solución en Siria con bombardeos a la oposición. Así titula El Universal. Kerry, vamos a ver otro de los títulos en inglés. Lo dice, Russian bomb killings the women and children in large numbers. Así lo dice la CNN en inglés.
las bombas rusas están matando a un gran número de mujeres y niños. Pero también tenemos otro titular, el de la BBC. Rusia ataca amenazando los diálogos de paz. Y otra que nos tiene otro medio internacional, en este caso, The Washington Post. The latest, Kerry says Russia is not compliant with UN. Lo dice el Washington Post, reitero, Kerry acusa a Rusia y al Assad de no colaborar con la ONU. Pues aunque son citas directas del secretario de Estado norteamericano, son titulares bastante contundentes y bastante fuertes. Rey, yo te invito a ti y a ustedes también a echar un vistazo ahora también a la prensa española, concretamente al diario ABC, que no se quedaba atrás. ABC tiene un artículo en el cual finalizaba de la tal manera: para la mentalidad belicosa de Vladimir Putin, si la cita en Ginebra no contemplaba ninguna de sus condiciones, quiere decir las de Siria, lo mejor era dinamitar las conversaciones y volver a barajar desde una posición militar más fuerte. Con comentarios como estos, no nos sorprendería que el próximo gran villano de Hollywood tenga su despacho en el Kremlin. No esperamos nada de las conversaciones de Ginebra, pues todos los países árabes y sus aliados están actuando en contra de nuestros intereses. Por ello, el pueblo sirio rechaza estas conversaciones y asegura que la solución se logra con los triunfos del ejército sirio y la firmeza de su pueblo. Los habitantes de Siria no aceptan y no reconocen a la oposición en el extranjero y no aceptan que nadie que reside fuera de Siria define si el presidente se queda o sale del poder, pues es un asunto que le incumbe únicamente a los ciudadanos de este país y todos nosotros apoyamos al presidente al-Assad. Conocemos muy bien que la oposición radicada en Riad es una oposición que depende de la voluntad del régimen saudí, razón por la cual actúa al servicio de los planes de la monarquía saudí, imponiendo condiciones inaceptables y que violan la voluntad del pueblo sirio, el único con derecho a definir el destino de su presidente. De hecho, lo ha definido anteriormente eligiéndolo con mayoría absoluta en las últimas elecciones. El terrorismo se había expandido mucho en las zonas al este de Siria y al oeste de Irak, pero el apoyo ruso a nuestro ejército redujo notablemente la expansión de estos grupos terroristas que hasta el momento cuentan con el respaldo de Estados Unidos y de su coalición y que actualmente ofrecen este apoyo con una cobertura aérea que supuestamente se produce para combatirlos. Insistimos en que la solución sea propia de los sirios y confiamos en que la salida se alcanzará con el esfuerzo del gobierno sirio, el ejército sirio y los aliados. Para nosotros, las organizaciones terroristas como el Daesh constituyen un peligro que amenaza a la cultura humana, ya que poseen la ideología de la muerte y están creadas por los servicios de inteligencia estadounidenses, financiadas por Arabia Saudí y Qatar y adiestradas en Turquía. Todo ello para destruir a Siria, saquear sus riquezas y doblegar a sus ciudadanos. Algo que cumple también el Frente al-Nusra, que es el brazo armado de Al-Qaeda en el Levante, y las demás organizaciones extremistas que propagan la muerte y destrucción en todo el territorio sirio. Ahora, Liana, si miramos con más profundidad el tema de las negociaciones de paz, nos percatamos de que los puntos puestos sobre la mesa en Ginebra se centraban en meras exigencias para el gobierno sirio: finalizar los bombardeos a los grupos armados, enemigos declarados de Bashar al-Assad, y liberar a los llamados prisioneros políticos. Pero brillaron por su ausencia garantías de que se tomaría en cuenta algunas de las prerrogativas de Damasco. Así es, Rey, muy importante esa acotación que haces. También tenemos que tener en cuenta que durante esas jornadas no se detuvieron los ataques de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. De hecho, Arabia Saudí, horas después de suspenderse los diálogos, pues anunciaba su intención de enviar tropas a suelo sirio. Eso sí, la respuesta de Damasco fue contundente. Acá la tenemos a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Walid al-Mualem. Pues Siria comunicó que si Riad enviaba tropas, sus soldados seguramente volverían en ataúdes. El propio Departamento de Estado norteamericano tuvo difícil explicar por qué se culpa a Rusia. Lo escuchamos. Estos ataques van contra los deseos de los sirios, que quieren que el proceso político sea exitoso, pero también contra las intenciones declaradas por Rusia.
Así que básicamente el fracaso o suspenso de las negociaciones en Ginebra es culpa de Rusia. ¿Es esto lo que usted afirma? No he dicho esto. Repase lo que he dicho, Matt. He afirmado que, en parte, se debe a la interrupción de la ayuda humanitaria y a los ataques continuos a los objetivos civiles. Y en parte, ¿a qué más se debe? No tengo conocimiento de las discusiones allí. Solo estaba apuntando lo que ha dicho Staffan de Mistura. Sería pertinente ahora analizar por qué una vez más estos medios se ensañan con Rusia, entre otras aristas del conflicto en Siria. Lo vamos a conocer con el doctor Alfredo Jalife Rahme. Él nos acompaña desde la capital mexicana. Hola, ¿qué tal, don Alfredo? Muchas gracias por atendernos, por estar acá con nosotros en La Mira. ¿Por qué cree que en este caso los medios de comunicación han centrado a Rusia en el centro de las acusaciones por la cancelación de estas negociaciones de paz en torno a Siria? Bueno, ¿cuáles son las dos situaciones que a mi juicio reflejan? Una es el éxito de las operaciones militares de Rusia en Siria, que en pocos meses le ha asestado mayores golpes a los terroristas del de yihadistas, del ISIS, como les llaman en inglés, mientras que Estados Unidos, con una coalición de 62 países, curiosamente en la que forma parte México, y aquí la ciudadanía de México no está enterada, creo que ni el presidente ni el Congreso tampoco y el Senado menos, pues no han tenido éxito y como que han dejado, como dicen en francés, laissez-passer, laissez-faire, es decir, han dejado hacer y han dejado pasar al estilo del capitalismo geopolítico. ¿Y por qué? Porque esto conviene a la agenda de los países implicados, que buscan desestabilizar las regiones islámicas, esa es mi muy humilde hipótesis, de Rusia, de China y de la India, y que se han acercado a través de este grupo de los BRICS. Entonces hoy la prensa occidental refleja esa dicotomía, esa fractura. Por un lado, el grupo británico que desea incluso la Tercera Guerra Mundial en medio de una grave crisis financiera, que no amaina, que le han echado la culpa a China, cuando en realidad esto proviene de la crisis de 2008 del sector inmobiliario de Estados Unidos, de la gran especulación financiera de los megabancos de Wall Street y la City en Londres, y ahora que le están pegando con todo, por un lado al rublo, para dañar a Rusia, por otro lado al petróleo para dañar principalmente también a Rusia, y por otro lado le están pegando al renminbi de China, como lo acaba de decir el mega especulador George Soros, que es muy conocido por sus estrechos lazos con lobbies de Israel, de Estados Unidos y sobre todo de la CIA. En esto soy muy responsable porque hay mucha literatura al respecto. Entonces estamos, ese sector de la prensa, sobre todo la parte británica, yo ahí veo la parte dura ha sido la BBC de Londres, también el Financial Times, el Daily Mail, otros un poco menos. Y de parte de Estados Unidos no se ha visto tanta dureza, paradójicamente, menos de la parte alemana y francesa. Entonces es muy claro que hay un sector que sí está buscando la confrontación con Rusia, o si no llegara a una tercera guerra mundial, que sería una locura, porque saldrían perdiendo ambos, tanto Rusia como Estados Unidos, buscar regresar a una nueva guerra fría que conviene a los intereses del complejo militar industrial y sobre todo para ocultar o tratar de eclipsar la grave crisis financiera que vive el capitalismo occidental. Doctor Jalife, usted ha mencionado dos países que son clave en este conflicto de Siria, Israel y Estados Unidos, dos grandes aliados además. ¿Cuánto le ha costado a Siria estar en la mira de Israel y Estados Unidos? Bueno, Siria tenía muchas, pongamos entre comillas, defectos que no gustaban a los balcanizadores que están buscando una confrontación religiosa entre chiitas y sunitas, también otra confrontación étnica entre árabes y persas, porque Siria representaba pues un país laico relativamente, naturalmente con su idiosincrasia propia en Siria, y esto pues rompe con el yihadismo
salafista, takfiri, que es expansivo y no respeta ninguna religión, como lo hemos visto con todas sus decapitaciones y atrocidades, e incluso comiéndose hasta corazones en forma caníbal. Naturalmente, lo que le está costando a Siria pues es prácticamente su desmembramiento, que la han dividido en varios pedazos. Don Alfredo, uno de los argumentos de la prensa occidental a la hora de acusar a Rusia ha sido esta intensificación de la ofensiva en la localidad de Alepo. ¿Cuánto de cierto y cuán influyente entonces ha sido esta ofensiva para que los medios dirijan hacia ella sus titulares? La caída de Alepo va a ser un golpe atroz, pero no mortal. Va a ser localizado en Siria, puede preservar por lo menos lo que se conoce como la Siria útil, que es la parte occidental, todo esta, la columna vertebral marítima que comprende a Tartus, donde Rusia tiene una base militar, la Taquilla, que es un puerto muy importante, que es la región de los alawitas en Siria, pero también en paralelo una columna vertebral fundamental que a veces no hay que perder de vista, que uno la puede seguir incluso como una línea vertical, que sería Alepo conectado a Hama, a Homs y a Damasco. Esta es la parte útil hoy, donde vive la mayor parte de los sirios. Y la otra parte que va desde Palmira hasta Raqqa, ahí es una parte desértica, pero ahí en Raqqa, hoy es la capital ahí del Estado Islámico, donde pues seguirá haciendo de las suyas, porque está conectado a Irak. No olvidemos que mucho de lo que está pasando en Siria es imagen en espejo de lo que está sucediendo en Irak. Y luego, a mi juicio, en el momento de sufrir en caso de caer Alepo, si sufren esta derrota, pues lo que va a hacer Abu Bakr al-Baghdadi, que es el califa de este Estado Islámico, muy hollywoodense, por cierto, pues irá a desestabilizar el norte de África, específicamente en Libia. Estamos hablando de una cama de agua, porque en un lugar se sumerge, pero reaparece en otro lado. Pero sin duda alguna, la caída de Alepo va a marcar un giro estratégico de primer orden en el Medio Oriente, pero sobre todo va a significar no solamente el retorno de Rusia por la puerta grande del Medio Oriente, sino un triunfo militar de envergadura superestratégica. Cuando la coalición de 62 países de Estados Unidos ha sido totalmente ineficiente. Con todo este escenario, profesor, una pregunta. ¿Por qué se hace necesario entonces insistir cada vez más en una paz negociada para ese país árabe, con todos los factores, tanto gobierno como las oposiciones, la interna y la externa, tal como ha propuesto la Organización de Naciones Unidas? Bueno, yo creo que la ONU está totalmente rebasada. Aquí lo que hay que ver es el acercamiento que se ha dado entre Lavrov, el canciller ruso, y el secretario de Estado John Kerry. Este acercamiento ya se han dado cuenta que no pueden ir más lejos, de que Estados Unidos tampoco tiene, o al menos así se ve, ha enviado a unos 50 y pico de asesores militares, que estos no tienen gran influencia en los eventos. Y aquí los grandes jugadores son Turquía, Qatar y Arabia Saudita. Hay que ver hasta qué punto Estados Unidos está tan aliado a ellos, o realmente ya no le conviene tampoco esta preponderancia de Turquía, que la pudo haber metido en un lío con el derribo del avión ruso. Esto no hay que perderlo de vista, porque es miembro de la OTAN Turquía, y fue muy grave el derribo del avión, porque Rusia había pasado los eventos, la ruta de mapa del avión ruso, se lo había pasado a Estados Unidos, a las oficinas de la OTAN, que se lo dieron a Turquía. Por eso el presidente Putin habló de una puñalada por la espalda. Entonces, no pueden dejar sueltos a estos países cuando las dos grandes potencias, al menos esto parece, no quieren una tercera guerra mundial.
al menos en las administraciones presentes, pues tienen que buscar un cierto acomodo. Yo creo que en Siria se está dando este acomodo hasta ahora, por eso han dejado hacer de cierta manera los operativos militares exitosos de Rusia, pero esto molesta los intereses que perdieron. Es decir, no es ningún secreto que, por ejemplo, el Observatorio de Derechos Humanos que opera en Siria, pues esto es un operativo totalmente británico. Son 3 personas nada más que son los que deciden qué está pasando en cuestión de derechos humanos en Siria. Es totalmente desinformativo. Por eso hoy es muy relevante para quienes estamos buscando más o menos instrumentos de análisis, pues seguir a Russia Today, seguir a Telesur, porque existe demasiada información en el mundo occidental, sobre todo en Gran Bretaña, y no es gratuito que se diga aquel axioma de que la primera víctima en una guerra es la verdad. Hoy la verdad está siendo aniquilada, además de la población siria en ese país. Profesor, muchísimas gracias por su análisis para estos 2 canales, Telesur y RT. Momento ahora de hacer un repaso a las redes sociales. Los internautas han estado muy activos en las últimas jornadas sobre este tema que nos ocupa, y tú, Rey, has recopilado algunos comentarios muy interesantes y polémicos. Tienes razón, Eliana. Vamos entonces a revisar algunos tweets. Vamos a ver el primero. Aquí está, el de Miguel Ángel. Lo que queda de la ciudad siria de Homs, filmada por un dron ruso. Él utiliza diferentes hashtags, como por ejemplo Siria, Homs y guerra. Esta es una imagen que ha recorrido el mundo en las últimas semanas. Vemos entonces un segundo trino, aquí nos acompaña, acompañado además de la galería hashtag Siria en un país en ruinas tras 5 años de guerra. Nos da un enlace, un link a través del cual podemos ver más detalles de esta situación, pero también es muy interesante ese collage de fotografías que nos presenta 3M, Mario M. Moray. Un tercer tuit, aquí lo tenemos, el de Alma Saavedra, 3 naciones hundidas en la guerra en Siria a lo largo de estos 5 años. Yemen, 2 años de guerra, e Irak, también un país asediado. Interesante también este mapa que nos facilita Alma Saavedra a través de la red social Twitter, que da cuenta de estas 3 naciones en guerra, conflictos bélicos donde han participado actores extranjeros, sobre la base de los cuales hemos sustentado nuestro análisis hace minutos ya. Pero le invito a ver a nuestra audiencia y a ti también, a Aliana, qué reflejan otras redes, como por ejemplo Instagram. Vamos a mostrar seguidamente escenas de ese drama humanitario que viven los sirios como resultado de estos 5 años de conflicto. Lo vemos a través de la cuenta jf.replicarefugiados y se pregunta, bienvenidos, la fotografía que también le dio la vuelta al mundo del bebé sirio que fue encontrado en las costas de Europa en un intento junto a su familia por llegar a esas naciones que hoy por hoy algunas les están cerrando las puertas, otras las tienen entreabiertas, y quienes logran entrar a esos países de la Unión Europea, bueno, pues no son muy bien vistos, que digamos, no muy bien recibidos. Por eso entonces la pregunta que se hace este usuario de la red social Instagram. Un segundo ejemplo, lo vemos, es un vendedor de frutas, aquí está, todos los días sale el sol y hay que vivir, cueste lo que cueste, dice este vendedor de frutas en Siria. Fíjense en la composición de la imagen. Se encuentra el señor con su puesto de frutas, pero ¿qué tiene detrás? Todo un ambiente de destrucción, de desolación, de devastación. Otro ejemplo que vemos en el Instagram y nos da cuenta de este conflicto que ya cumple 5 años, nos lo proporciona América HN. Vemos una vez más la figura de un menor de edad. Los niños están entre los principales perjudicados de esta guerra en Siria. Y por último, una fotografía que igualmente nos dice cómo siguen siendo los infantes los principales perjudicados de este conflicto que, repito, ha cumplido ya 5 años y aún no se ve
dónde pudiera finalizar o cómo pudiera finalizar. Son muestras a guisa de ejemplo, Aliana, que nos dice cómo se está moviendo la vida en Siria mientras en Ginebra se intenta tomar una decisión de paz. Lamentables estas instantáneas que nos muestras, Rey. Sin duda, el conflicto en Siria seguirá dando de qué hablar. Cada bando debe sentarse a la mesa y cada uno, está claro, deberá ceder, deberá dar su brazo a torcer. ¿Por qué culpar a Rusia cuando pues Arabia Saudí anuncia que quiere enviar tropas a suelo sirio? ¿Por qué no cuestionar la actitud de Turquía, por ejemplo, hacia los grupos extremistas? Estas son cuestiones que seguirán en el aire y que nosotros también pues seguiremos teniéndolas y ubicándolas en la mira, Rey. Es correcto, la comunidad de naciones puede aportar su grano de arena en este empeño, siempre respetando la voluntad del pueblo sirio, la institucionalidad de su gobierno y a su presidente democráticamente electo. Exactamente, Rey. Ustedes no lo olviden, seguiremos desmontando los mensajes de la prensa internacional en equipo, ya lo saben. Hasta la próxima.